Bueno, en el siguiente podcast vamos a mirar cómo vamos a hallar las relaciones trigonométricas. Entonces, bienvenidas, señoritas del grupo 903, del grupo de primeros auxilios. Hagamos un recorderis. Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo y solo dependen de los ángulos de este. ¿Cuáles son las relaciones trigonométricas básicas? Son tres. Es el seno, el coseno y la tangente. De esas tres se derivan las relaciones inversas que son la cotangente, la secante y la cosecante. El seno y la cosecante son inversas. Quiere decir que la cosecante es el inverso del seno, la secante es el inverso del coseno y sucesivamente la cotangente es el inverso de la tangente. Miremos aquí este triángulo, cómo está formado. Observemos que aquí, que un triángulo, bueno, vamos a desarrollar estos ejercicios, es con triángulos que sean rectángulos, ¿no? Acuerde que un triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus ángulos recto. Y a estos lados que forman el ángulo recto se les llaman catetos. Este es un cateto y este es un cateto. Como vamos a tomar este ángulo, el ángulo teta, perdón, el ángulo alfa, este ángulo alfa, este ángulo alfa está formado por dos lados. Y el lado que no participa se llama cateto opuesto. Y el lado que está formando el ángulo se llama cateto adyacente. Pero si nosotros nos paramos acá, entonces cambiaría de nombre. Este sería el cateto opuesto porque está opuesto al ángulo que estamos tomando. Mire, el ángulo opuesto, el lado opuesto, perdón, el lado opuesto, ¿sí? Es el que no participa del ángulo, mire. O sea que si tomo este ángulo B, el cateto opuesto ya no sería este, ¿sí? O sea, ya no sería el adyacente, sino que B sería el opuesto. Pero como estamos tomando, ¿sí? El ángulo alfa, entonces el opuesto es este y el adyacente es el que está formando el ángulo. ¿Cuáles son las relaciones trigonométricas? El seno, el coseno, y aquí tenemos que decir de quién es, de quién, seno de quién. Siempre cuando vamos a utilizar las relaciones trigonométricas es para decir que el seno es de un ángulo. En este ejercicio vamos a utilizar el ángulo teta. El ángulo teta, seno del ángulo teta, ahora miramos los ángulos, está formado por, o en la fórmula, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de teta, coseno del ángulo, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si nosotros decimos que el seno es el inverso, el opuesto de la cosecante, entonces ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Cómo quedaría la secante? ¿A qué es igual la secante si es el inverso del coseno? A la hipotenusa dividido cateto adyacente. Y la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces la cotangente sería el inverso, que sería igual a cateto adyacente sobre, sería lo contrario, sobre el cateto opuesto. Así, mire. Ahí ya miramos, mire. ¿Sí? El opuesto, mire el opuesto, o sea que el de abajo, mírenlo, si es el invertido, mire, es el invertido del seno es la cosecante, vea, cateto opuesto sobre hipotenusa, hipotenusa sobre cateto opuesto, y así con todas las tres relaciones trigonométricas. Rehagamos un repaso. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente es igual a este cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y los inversos aquí están, véanlos, lo que acabamos de escribir. ¿Sí? Bueno, vamos a utilizar más que todo
vamos a utilizar los siguientes ángulos. Estos son letras griegas. Vamos a utilizar el alfa, vamos a utilizar beta, vamos a utilizar gamma, vamos a utilizar teta y vamos a utilizar omega. Esos son los ángulos que más vamos a utilizar porque los conocemos un poquito más. Bueno, el ángulo pi, que usted ya trabajamos la vez pasada con el ángulo pi. Vamos a hacer un recorderis del teorema de Pitágoras. Es fundamental para que usted pueda hacer esto, conocer a Pitágoras por si acaso lo necesita, que lo va a necesitar más adelante. Hipotenusa, ¿sí?, es igual a cateto opuesto más cateto adyacente. Aquí puede estar contrario, pero no interesa, eso no interesa. Entonces, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Y aquí tenemos las relaciones trigonométricas, que ya las hemos repasado. Vamos a hacer un ejercicio de una vez. Entonces, solucionar el siguiente triángulo. Hallar las relaciones trigonométricas del siguiente triángulo. Vamos a ver cuál. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos. Entonces ya, si yo pongo el ángulo acá, mire, acá, si yo marco este ángulo acá, el ángulo teta, quiere decir, voy a marcarlo acá, quiere decir que el opuesto es este que está acá, vea. Y este sería el adyacente, el que participa del ángulo. Y el lado más largo, ¿sí? El lado más largo, el que une los catetos, se llama hipotenusa. Miremos a ver, ya aquí le vamos a poner un valor. Entonces, cateto opuesto vale 4, cateto adyacente vale 3 y la hipotenusa vale 6. Acuérdese que no se puede formar un triángulo rectángulo en cual la hipotenusa sea menor que los catetos, porque no lo podríamos hacer. Hagámoslo a ver así. Entonces, vamos allá a las relaciones trigonométricas. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, hagámoslo a ver. Entonces, ¿cuál es el valor de cateto opuesto? Entonces, cateto opuesto sería 4, sobre hipotenusa sería 6. Entonces, escribámoslo. Entonces sería igual a 4, pero lo hacemos con otro color. Cateto opuesto sería 4 sobre 6. Cateto coseno de teta es igual a cateto adyacente, que es 3, ¿sí?, sobre la hipotenusa, que es 6. Ahora, la tangente, que es igual a cateto opuesto, que es 4, y sobre cateto adyacente, que es 3. Entonces, observe. 4 es el cateto opuesto, mírenlo, y 6 es la hipotenusa. Cateto adyacente vale 3, mire, cateto adyacente vale 3, y la hipotenusa vale 6. Y de la tangente de teta, entonces, tangente de teta, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto vale 4, mírenlo, y el adyacente vale 3, Y hemos hallado así las relaciones trigonométricas para ese triángulo. Para las clases, ustedes deben conseguir una calculadora científica para poder trabajar. Les voy a dejar aquí un ejercicio para que ustedes lo desarrollen y me hallen las relaciones trigonométricas del siguiente triángulo. Entonces, aquí, la hipotenusa vale 7, el cateto, ahora le digo qué cateto es. Este vale 5, ¿sí? Y este vale 6. Y el ángulo aquí es el ángulo alfa. Ahí les dejo ese ejercicio para que ustedes lo desarrollen. Muchas gracias.